Un poco la idea de esta charla es extendernos sobre dos roles. Por un lado, cuál es el rol del árbol urbano frente al cambio climático, cuáles son los inconvenientes que el cambio climático le está generando y le va a seguir generando a los árboles, y por otro lado buscar la posibilidad que tenemos los ingenieros agrónomos, fundamentalmente en poder actuar en el manejo adecuado del arbolado frente a este cambio climático. La realidad es que la arboricultura es una especialización poco profesionalizada en Argentina. De hecho, no hay ninguna universidad, ninguna institución terciaria donde se pueda abordar el tema de la arboricultura. Y prácticamente todos los que trabajamos en el tema venimos de otras profesiones, fundamentalmente de la ingeniería agronómica, de la ingeniería forestal, algunos de la biología, y esa falta de educación formal es una gran traba para la evolución y para la profesionalización de la actividad. Richard Harris es un investigador que falleció hace un par de años. Él es el autor de una obra que se llama Arboriculture, que es, digamos, el ABC de la arboricultura. Fue durante muchos años, no digo que ya está desactualizado porque sigue muy vigente, y él divide de alguna forma a las ciencias verdes en grandes 5 ramas, como son la agronomía, la dasonomía, la horticultura, la arquitectura del paisaje y la administración de parques. Fíjense que nosotros tenemos a la arboricultura acá y a la dasonomía urbana acá. La dasonomía urbana sí desciende directamente de la dasonomía y la arboricultura directamente de lo que es la horticultura, de la horticultura a la horticultura ambiental y de la horticultura ambiental a la horticultura del paisaje. Con lo cual, desde el punto de vista de la currícula, del conocimiento, estamos los agrónomos y los forestales tan alejados de lo que es la arboricultura. Para muchos hay una confusión respecto, no se entiende bien, o es como que todo es lo mismo cuando hablamos de dasonomía urbana o cuando hablamos de arboricultura. La dasonomía urbana se refiere específicamente al manejo de de bosques, tanto naturales como implantados, en áreas urbanas. El profesional que administra o que se dedica a esta actividad es el dasónomo urbano y en algunos casos el arborista municipal. En cambio, la arboricultura es la disciplina que se encarga de la cría y el cuidado de los árboles urbanos. El objetivo de estudio no es el bosque urbano, sino es el árbol en forma individual o en forma grupal. El profesional actuante es el arborista o el arbolista. Suena un poco puertorriqueño, pero quizás es el término más, según la Real Academia, el término más adecuado. El arborista profesionalmente puede actuar en determinadas circunstancias dentro del bosque urbano, en determinadas circunstancias, por ejemplo, cuando dentro del bosque urbano hay un árbol que puede ser un ícono, un árbol muy importante, un árbol histórico, monumental, y ese árbol entra en crisis, tiene algún problema, el técnico que lo va a evaluar, que va a trabajar sobre ese árbol, es el arborista y no es el dasónomo urbano. ¿Cuál es el ámbito profesional de cada una de las actividades? El arborista municipal es el que trabaja sobre el árbol urbano en ambientes públicos. Su campo de acción es el arbolado viario o el arbolado de alineación, el arbolado de plazas, parques, jardines públicos, bosques urbanos, arboretos, jardines botánicos, arbolado de espacios semipúblicos, los que pueden estar en alguna dependencia oficial, en algún museo, una escuela. Y en cambio el arborista, fundamentalmente, su trabajo está ubicado en árboles que están destinados o están plantados en ámbitos privados,
parques, jardines, campos deportivos, hoteles, colegios, centros de salud, cascos de estancias, barrios privados, countries, parques zoológicos. O sea, el campo de acción es muy, muy amplio. ¿Cuál es el conocimiento del arborista? O sea, obviamente que el conocimiento que nos da la agronomía, que nos puede dar las ciencias forestales, nos dan un background bastante importante para desarrollar la actividad, pero la realidad es que en ninguna de las dos carreras se ve el árbol como árbol. Tenemos los conocimientos de la biología del árbol, identificación de especies, suelo, todo lo que sea climatología, el manejo del agua, manejo de enmiendas y fertilizantes, selección de especies y ejemplares, plantación, poda, instalación de anclajes y pararrayos. Fíjense hasta dónde llega el cuidado de un árbol patrimonial o no patrimonial, el interés que puede llegar a generar. Desórdenes bióticos y abióticos, terapéutica, evaluación y manejo del riesgo de un determinado árbol, los árboles y las construcciones, cómo cuidarlos durante ese tipo de procesos, la seguridad del trabajador, el trabajador que trabaja en el árbol, que trabaja en altura, haciendo podas, haciendo talas de ejemplares. Y todo el mundo que significa el acceso al árbol, el trabajador que accede al árbol, cómo accede al árbol de una forma segura, ya sea por la técnica de trepa o otro mecanismo de acuerdo al tipo de árbol, que puede ser una escalera o una cesta hidráulica. El conocimiento del arborista municipal, que ya es una especialización un poco mayor en algunos aspectos, se va a encargar de la planificación regional y no lo va a hacer solo, sino lo va a hacer con ingenieros, con planificadores, con arquitectos, con urbanistas. El desarrollo de planes va a tenerlo en su mano, planes de arbolado, planes de mantenimiento, estándares, protocolos para el manejo de árboles, calidad de especies, de vivero, planes de emergencia, de contingencia, presupuestos, inventarios de árboles, análisis de costo-beneficio, mantenimiento de plantación, conflictos con estructuras, pluviales, remoción de árboles, tratamientos de residuos verdes, el manejo del riesgo, minimización del riesgo, el riesgo residual, qué es lo que queda después de una intervención, cuál es el riesgo admisible que el dueño del árbol, el municipio o el privado está dispuesto a admitir ante un posible riesgo remanente que pueda llegar a tener después de una práctica de corrección. La administración y las relaciones públicas. Entramos en este tema de por qué plantamos árboles y es algo que realmente nos tenemos que preguntar y que parece algo bastante sencillo, y cuando uno a veces lo consulta, lo primero que surge es el paisaje, lo estético. Sin embargo, hoy por hoy plantar árboles significa otra cosa, y si nosotros consideramos los beneficios, los servicios que nos da el árbol, los podemos agrupar en ambientales, económicos, psicológicos y sociales y estéticos. Y en esta diapositiva lo ambiental está en un cuadro más grande y considero que realmente el objetivo principal que tiene el árbol en la ciudad es de carácter ambiental. ¿Cuál es la influencia del árbol sobre el clima y cuál es la influencia sobre los valores ambientales? De los valores climáticos respecto a la sombra, la protección contra los vientos, todo el tema térmico de aislamiento, de amortiguación de temperatura, reducción de claridad, humidificación del aire, alterar las precipitaciones de un determinado lugar. Dentro de los valores ambientales es la producción de oxígeno, la fijación de dióxido de carbono, reducción de la erosión del suelo, ambiente edáfico, mejorador de la calidad del aire, altera la temperatura ambiental, atenuador de ruidos, hábitat para la vida silvestre, genera ecosistemas, filtrado de partículas contaminantes, intercepción de lluvia, reducción de la pérdida de agua de lluvia, reducción de la turbidez de los espejos de agua. O sea, estamos hablando de una enorme cantidad de beneficios climáticos y ambientales sin tocar todos los otros que habíamos visto en la diapositiva anterior, que nos llevarían mucho tiempo. El árbol urbano es la herramienta fundamental de lucha o de mitigación
contra las consecuencias de lo que es el cambio climático. Hoy ya se habló de cambio climático, pero simplemente vamos a convenir que estamos en presencia de cambio climático cuando hay una variación significativa y persistente del clima, del estado medio y su variabilidad durante un periodo largo de tiempo, décadas o más tiempo, y no podemos hablar de cambio climático porque hubo una tormenta excepcional en un día, en un determinado mes del año. Ya se habló hoy también de cómo vienen variando determinados patrones en cuanto al clima, fundamentalmente en la temperatura, respecto al cambio climático, muy promocionada en los diarios. Esta es una nota del 2015, fue el año más caluroso de la historia y por mucho. En el 2016 se vuelve a repetir. Y aumentar la canopia respecto a la presencia de los árboles en la ciudad es una estrategia indudable para mitigar los efectos del cambio climático. Debido a tres efectos, fundamentalmente disminuir el efecto de la isla de calor, controlar el agua de lluvia caída y el almacenamiento de carbono. Este almacenamiento de carbono que incorpora el árbol, secuestra el árbol y almacena, es el menos carbono que hay en la atmósfera, que retiene la energía en forma de calor, aumentando ese efecto invernadero. Frente al cambio climático tenemos básicamente dos escenarios posibles con el aumento de las temperaturas, solamente mirando esta variable. Y uno es un aumento de temperatura asociado a inundaciones y otro es aumento de temperatura asociado a sequías. Básicamente, a mayor cantidad de gases de efecto invernadero, por ejemplo, dióxido de carbono, hay mayor temperatura, por mayor absorción de la energía por parte de esa partícula, hay mayor evaporación del agua, hay mayor nubosidad, hay mayor condensación y mayor posibilidades de lluvia. Además de la modificación de los aspectos de la atmósfera que hace variar ese régimen de lluvia. En Argentina ya se observan en forma concreta, y ya, insisto, fue hablado en algunas regiones hoy, un marcado aumento de las precipitaciones en el centro y este del país, en la parte de Buenos Aires y el litoral. Por otro lado, una mayor vulnerabilidad climática en la región del Chaco, pasaje de sequía e inundación. Y por otro lado, aumento de las temperaturas que se evidencian en la regresión de los glaciares. Les voy a comentar un caso concreto en la ciudad de Buenos Aires para que veamos que esto es real, que está pasando, que nos ocurre, y creo que hay que tomarlo más seriamente para tratar de revertir esta situación. En la ciudad de Buenos Aires, un estudio que hizo el CONICET durante los últimos 50 años, se observa que en ese periodo aumentó la temperatura 0,8 grados, prácticamente 1 grado centígrado. Por otro lado, respecto a las precipitaciones, aumentaron un 32% en el mismo periodo. Un 32% no es poca cosa. Pero lo alarmante de esto es que las precipitaciones que aumentaron un 32% no aumentaron en la cantidad de días, sino que aumentaron en la misma cantidad de días. Lo que significa que hay días en que se duplica y se triplica, de acuerdo a la cantidad de milímetros de que uno habla, las precipitaciones. Esto implica que hay un mayor riesgo hídrico, un mayor riesgo a inundaciones. Por otro lado, los bosques urbanos están amenazados. Y hablamos de bosque urbano al conjunto de árboles que puede haber en una ciudad. Árbol más árbol más árbol es lo que forma el conjunto del bosque urbano en la ciudad, ya sean árboles que están ubicados en la parte pública o en la parte privada. Y estas amenazas se deben, por un lado, al intensivo uso y abuso de la tierra, lo que es la urbanización, lo que es la deforestación, lo que se genera a través del cambio climático y a través de la aparición
de distintas plagas o enfermedades que no eran o no son normales para una determinada región. En esta interacción de cambio climático y bosque urbano se generan contribuciones, que son los servicios que presta el árbol, de los cuales ya mencionamos, y hay vulnerabilidades por parte del árbol. El árbol es un organismo que no se puede desplazar ante determinados problemas climáticos y ambientales. Se queda ahí y lo que hace es adaptarse, y es una de las causas por las cuales los árboles viven o están viviendo hace millones de años que están en el planeta. O sea, por un proceso evidentemente de adaptación genética. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es la base que tenemos que tener como agrónomos o arboristas para el manejo del arbolado. Desde el punto de vista de las contribuciones, dijimos que los árboles ofrecen un doble beneficio desde el punto de vista térmico. El secuestro y almacenamiento de carbono por un lado, y por el otro lado un mecanismo de enfriamiento. Ese mecanismo de enfriamiento lo hacen a través del proceso fisiológico de la evapotranspiración, y por otro lado lo ayuda la sombra, y por otro lado la copa del árbol genera una reducción del albedo, o sea que radiación no llega a la superficie. ¿Cuáles son las vulnerabilidades del arbolado frente a este cambio climático? Fíjense, esta es una diapositiva de lo que está pasando con el alcornoque en España. Hoy por hoy, con un escenario climático bastante catastrófico, fíjense del desplazamiento, la ubicación que tiene en el sur de España y en Cataluña, la distribución de Kerkus-Huber, cómo en este escenario de cambio climático va desapareciendo esa región y en definitiva llegan a un escenario del 2071-2100 con una población prácticamente restringida a Galicia. O sea que el cambio climático va produciendo evidentemente un corrimiento de las especies. En la ciudad de Buenos Aires puntualmente, estos son jacarandáes, y ya viene esto sucediendo hace 3 o 4 años, la aparición de una plaga que viene de Entre Ríos, Corrientes, se va desplazando hacia el sur, está afectando a los jacarandáes que antes no sucedía. Estos jacarandáes en pleno verano están prácticamente desfoliados, prácticamente sin follaje, generando una gran cantidad de ramas secas, el aporte ambiental se va reduciendo y los árboles en general o prácticamente van muriendo. Esto es a causa de la aparición de este insecto, la chinche de encaje o mosquilla del jacarandá, Leptocarza, que está generando una fuerte defoliación en los jacarandáes de la ciudad. No solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en el Gran Buenos Aires. Con las enfermedades y el cambio climático pasa otro proceso, y ese proceso es diferente de acuerdo a si son patógenos que están directamente relacionados con las condiciones climáticas o patógenos que afectan indirectamente de las condiciones ambientales. En el primer caso, estamos en patógenos que afectan árboles sanos. O sea, hay patógenos que el árbol está en buenas condiciones sanitarias, en buenas condiciones energéticas, y ante una conjunción de condiciones ambientales, fundamentalmente de temperatura y humedad, la plaga, en este caso la enfermedad, el hongo, genera un aumento poblacional y hace al huésped susceptible. Y en este esquema de cambio climático, cuando tenemos condiciones térmicas altas y alta humedad, se va a producir, y falta de humedad, perdón, se va a producir no un aumento del daño, pero sí va a haber un aumento del daño si las condiciones son de alta temperatura y alta humedad. O sea que esas condiciones predisponentes de alta temperatura y humedad van a generar que ese patógeno vaya a atacar especies. Tengamos en cuenta que los árboles son mucho más atacados, afectados en las condiciones urbanas que en las condiciones de bosque. Por otro lado, los patógenos que
afectan indirectamente a las condiciones ambientales son los árboles que están estresados por alguna situación. Árboles que se le cortaron raíces, árboles que los afectó una sequía, árboles que los afectó una inundación, árboles que fueron mutilados. Están en condiciones de reservas energéticas bajas y en este caso el efecto del cambio climático lo que va a generar en un esquema de alta temperatura y alta humedad es un mayor daño al huésped. Los árboles en los ecosistemas urbanos mucho más vulnerables a los efectos del cambio global y fundamentalmente se debe a que la isla de calor es mucho más fuerte, o sea, el efecto de la temperatura es mucho más fuerte en la ciudad que en la zona rural y en forma promedio hay una diferencia prácticamente de 4 grados de un lado al otro. ¿Cuál es el rol del ingeniero agrónomo orientado a la arboricultura para tratar de mitigar, solucionar, manejar este gran recurso que tenemos, que es el árbol urbano? Y podemos decir que se trata de un recurso no estructural, porque en definitiva la presencia de un buen manejo del arbolado urbano nos va a permitir no tener que hacer grandes obras o menores obras de infraestructura estructurales para mitigar determinado riesgo. Por un lado es importante el rol del ingeniero agrónomo en la selección de las especies. Esto es fundamental para un adecuado manejo y una lucha del árbol contra el cambio climático. ¿Cuál es la importancia de la correcta selección de especies? Maximizar los beneficios que ofrece el árbol urbano, maximizar el beneficio para el cual el árbol fue elegido ante determinada situación. Maximizar la vida útil del árbol. Un árbol bien elegido va a necesitar menos poda, va a estar en un ambiente más adecuado y va a tener menos estrés de diferentes tipos. Minimizar la dendrofobia, o sea, un árbol que está bien plantado, bien elegido, no va a ser susceptible del vecino quererlo sacar porque hoy tengo hojas, mañana tengo frutos, que me levanta la vereda, y todas las excusas que se ponen en la ciudad para tratar de eliminar el árbol urbano. Y otra de las causas de la correcta selección es la de minimizar los costos de mantenimiento. Un árbol bien elegido va a generar menos costos de mantenimiento en cuanto a poda, tratamientos sanitarios. El objetivo clave es plantar el árbol correcto en el sitio correcto. Y cuando cumplimos con ese objetivo, digamos, tenemos gran parte del problema resuelto. Si nosotros tomamos aproximadamente, en el mundo hay unas 60.000 especies arbóreas, si las pasamos por diferentes tamices para hacer una selección, nos encontramos apenas en la última etapa con un par de especies, con un puñado de especies. O sea, de 60.000 nos quedaremos con 20, con 30 para una determinada región, para una determinada ciudad. Lo ideal en la selección de especies o al planificar una plantación es partir de una ciudad o de un barrio que no está hecho, preguntarnos cuál es el problema climático, ambiental que tiene esta zona, que tiene este barrio, en función de ese problema elegir las especies y en función de las especies que elijamos construir la ciudad. Ver el ancho de veredas, ver el ancho de calles, ver el ancho de plantero, cazoleta. Pero normalmente los procesos son inversos, se hacen los barrios, se hacen las ciudades y en lo último que se piensa es en el árbol y ahí son las limitaciones que tiene. Los criterios para seleccionar las especies los podemos dividir en bioecológicos y ahí vamos a tener en cuenta las tolerancias que puede tener una especie al exceso de agua, a la falta de agua, a la polución ambiental, a las plagas, a las enfermedades, a las sombras, a los contaminantes, la posibilidad de ser invasiva o no invasiva. Funcionales, que tengan bajo costo de mantenimiento, no conflictivas para la salud, no conflictivas para las estructuras, que no levanten veredas, que no rompan estructuras, resistentes a podas, en el caso que haya que tener que hacer podas de acortamiento
por alguna interferencia que genere con una luminaria, con un semáforo, con algún frente. Y criterios fisiológicos en cuanto, fundamentalmente, frente al cambio climático, a la posibilidad que tiene esa especie al secuestro de carbono, cómo secuestra carbono, cómo almacena ese carbono, la captación de partículas atmosféricas y la producción de compuestos no volátiles, volátiles carbonados, que no todas las especies lo producen, y acá tenemos una tabla donde especies que reducen la polución atmosférica, por ejemplo, especies que emiten esos gases volátiles y especies que no emiten esos gases volátiles. O sea, tenemos información no abundante, pero es algo para tomar en cuenta en el momento de la selección. Las principales limitantes que tenemos al momento de seleccionar especies podemos decir que son dos. Por un lado, el desconocimiento del material vegetal, obviamente que no conocemos las 60.000 especies, y la falta de material en viveros. El viverista en general produce lo que vende, lo demanda y eso es lo que produce, y esto restringe la cantidad de especies a plantar. En los viveros siempre tenemos lo mismo. El viverista va a decir, entre otras cosas sucede, hay problemas de patente, como hay problemas de patente en semillas, también hay problemas de patente en árboles, y obviamente nadie está dispuesto a pagar y siempre seguimos reproduciendo el mismo material. Y por otro lado, falta de incentivos del Estado. Si los municipios, las provincias generaran planes de deforestación, de plantación urbana, obviamente que los viveros, entiendo, estarían dispuestos a generar producción de las especies que el gobierno o los técnicos del gobierno le demanden. Los árboles, al ser longevos y no moverse, dijimos, tienen como alternativa de adaptación al cambio climático esta capacidad plástica, de plasticidad fenotípica. O sea que nosotros tenemos posibilidad de ir eligiendo ejemplares y adaptándolos a determinadas condiciones en invernáculo, a determinadas temperaturas, y ver qué ejemplares van cumpliendo mejores funciones como para ir seleccionándolos y ver que ante este cambio climático que genera un aumento de temperatura, cuáles son especies o clones de esas especies que mejor se adaptan. Por otro lado, como agrónomos, cuando se nos acaba el tema de especies, otra posibilidad que tenemos como para aumentar la variabilidad es elegir el sitio de plantación o generar un adecuado sitio de plantación. El tamaño del hoyo, el tipo de sustrato que podemos llegar a utilizar, suelos estructurales, formas de plantación, direccionadores de raíces para que no generen conflicto con estructuras. O sea, tenemos otros recaudos como para tomar ante especies que no tenemos otra alternativa que elegir y que, por ejemplo, pueden estar generando algún tipo de daño como el daño radicular. Otro tema a tener en cuenta es la biodiversidad. Y según las conclusiones de este segundo congreso de la International Conference on Urban Tree Diversity en Melbourne 2016, concluyeron que la biodiversidad del bosque urbano fue sugerida como la solución a las amenazas generadas por el cambio climático, estrés biótico y estrés abiótico. O sea que la biodiversidad es fundamental en esta lucha o la sustentabilidad del arbolado ante el cambio climático. La diversidad se debe dar en cuanto a especies, la diversidad se debe dar dentro de las especies, se debe dar en la edad de los ejemplares y se debe dar en la estructura de los ejemplares. O sea, no solamente hablar de especies, biodiversidad, sino estos factores también influyen en la diversidad. Podemos tener una plaga, una enfermedad que puede atacar árboles de determinada edad y no a otros, y eso es biodiversidad. La biodiversidad en árboles que implica mayor pool genético, menor incidencia poblacional ante el ataque de plagas o enfermedades, resistencia y resiliencia ante el cambio climático, hábitat más diverso para la vida silvestre, diferenciación del paisaje y manejo
más dificultoso sería una de las contras que tiene la biodiversidad dentro de la ciudad. El monocultivo, por otro lado, hay un menor pool genético, mejores condiciones de crecimiento y desarrollo, resistencia a plagas e enfermedades, adaptación al medio y manejo más sencillo serían como las virtudes del monocultivo. El monocultivo trajo aparejado y trae aparejado muchísimos problemas en el arbolado de muchas ciudades. Sabemos lo que pasó con los olmos, con la enfermedad holandesa del olmo en el hemisferio norte. El fresno y el Emerald borer, un coleóptero en Estados Unidos que está generando estragos en todos los fresnos. El Fraxinus chinesis en Bogotá, o el fénix y el coleóptero ornithoporus en España, que prácticamente en toda la zona del Mediterráneo está afectando a las palmeras. El ciudadano, el vecino, es un individuo, una persona que aumenta la biodiversidad. Por curiosidad, va trayendo especies de un lugar al otro y es una de las razones por la cual la ciudad tiene más biodiversidad que la zona rural. En general, las ciudades tienen alta diversidad de especies, pero pocas son dominantes y este es un problema. O sea, en la ciudad de Buenos Aires, fíjense que según este censo del 2002, se encontraron o se relevaron 283 especies, el 44,8% era fresno americano. O sea, una muy baja biodiversidad. Muchísima cantidad de especies, pero capaz que de alguna especie había 3 ejemplares, pero la frecuencia de las especies mayores estaba concentrada en 3 o 4 especies solamente. Hay determinadas reglas a partir de estas plagas o enfermedades que diezmaron el arbolado de muchísimas ciudades y hay algunos que dicen no utilizar especies que superen más el 10% de la población. Otros, como Santamur, habla de la regla del 10-20-30, no plantar más del 10% de una especie, del 20% de un género y un 30% de una familia. Y que Balso habla de que no se debería exceder especies, el 5% de género de especie y el 10% de género. Este es otro tema a tener en cuenta, es el conflicto, esta grieta de nativas y exóticas. Y es como que se genera un chauvinismo botánico a veces en la población entre elegir especies nativas o especies exóticas. Obviamente que las dos tienen su potencial y hablamos anteriormente de plantar el árbol correcto en el sitio correcto y a veces esa ecuación no la podemos satisfacer con especies nativas. Las especies nativas, si bien tienen grandes potenciales, tienen grandes aportes al ambiente urbano, tienen también muchos inconvenientes y tenemos que tener en cuenta, a veces se confunde nativa y no es nativa del lugar, sino nativa de Argentina, y eso ocurre mucho en Buenos Aires. La gente habla de nativa como de la tipa, de la jacarandá, del lapacho, cuando son muy pocas las nativas propias de la zona rioplatense nuestra. Y la variabilidad, o sea, el comportamiento que tienen esas especies no son realmente las de una nativa propia de la región. El tema de la conferencia que les mencioné antes dice que las exóticas no invasivas tienen un importante rol que cumplir en muchas áreas, cuyos ambientes y clima difieren marcadamente desde los alrededores no urbanizados. Las ventajas de las nativas: menor consumo de agua, mayor resistencia a plagas y enfermedades locales, mejor adaptación a las condiciones ambientales y sus semillas no deberían ser invasoras. El tamaño de los árboles es otro de los aspectos a valorar en el manejo del arbolado. Normalmente la gente le escapa al árbol grande porque el árbol grande le genera más conflictos, pero la realidad es que los mayores beneficios ambientales los aportan los árboles más grandes, más sanos y más viejos. Las desventajas de los árboles grandes:
El costo de mantenimiento, o sea, es más caro podar, hacer un tratamiento sanitario en un ejemplar de 20, 30 metros de altura que en un ejemplar de 10 o 20 metros. Interferencias con estructuras aéreas y subterráneas, obviamente que son mayores a medida que crece más el árbol. La magnitud de los daños ante una tormenta, obviamente que van a ser mayores. Y tienen más probabilidad, más posibilidad de sombrear lugares privados estando en lugares públicos. Como ventaja de los árboles grandes, generan más sombra, más ahorro de energía, mayor secuestro de carbono, mayor bloqueo de los rayos ultravioletas, aire más limpio, menor costo en la salud pública, mayor control de agua de tormentas, mayor aprovechamiento del agua, menor daño a las inundaciones, mayor sombra en las calles, mayor durabilidad del pavimento, o sea, el pavimento normalmente hecho a base de hidrocarburos, el sol lo deteriora mucho más rápido, lo que puede ser la pintura de un frente, de una casa expuesta al sol, también obviamente se deteriora mucho más y sería otra ventaja adicional. Mayores beneficios sociales y mayor valor de las propiedades. Normalmente se promocionan barrios, se promocionan sitios en la ciudad con arboleda añosa, lo que teóricamente le genera un valor adicional, y normalmente lo que pasa es que la gente va a vivir a esos lugares y lo primero que hace es retirar esos árboles. Los beneficios aportados por árboles grandes, según el estudio de esta institución que depende de USDA, es de 8-1 respecto a los ejemplares grandes con respecto a los chicos. Bueno, esto es un poco y rápido lo que tenía intención de comentarles.